Imagina vivir en una ciudad donde alquilar una habitación puede costar miles de dólares al mes. Mientras a pocos metros, millones de personas sobreviven sin luz y con menos de $1 al día. Un lugar donde los coches de lujo circulan en calles de tierra y donde llenar el depósito puede ser más barato que conseguir agua potable. Este país existe y se llama Angola, un país cubierto de petróleo y diamantes, en el que existen tribus de mujeres jirafa y otras que se tiñen de rojo y no se bañan. Una nación donde más de la mitad de la población tiene menos de 15 años y donde entrenan a ratas gigantes para detectar explosivos bajo tierra. Prepárate para descubrir el país donde se inventó la capoeira. Acomódate, abre bien los ojos y dale al like porque en este nuevo vídeo de Mundo Sin Censura viajamos a uno de los lugares más extremos de África. ¡Empezamos! En el corazón más indomable del África Austral, entre selvas densas, desiertos ardientes y costas que miran al Atlántico, se encuentra Angola, un país donde los extremos conviven como en pocos lugares en el mundo. Este territorio está marcado por contrastes profundos, realidades que comenzaron hace siglos y siguen influyendo en cada rincón del país y cada momento vivido. Angola proviene de Ngola, el título que recibían los reyes del antiguo reino de Ndongo, una de las estructuras políticas más importantes de esta región antes de la llegada europea. No era un cargo simbólico, era poder real, un reino organizado, con jerarquías, con control del territorio y con una capacidad militar que le permitió resistir durante décadas a las potencias extranjeras. De hecho, algunos de los primeros enfrentamientos entre los reinos africanos y los europeos en esta zona no fueron rápidos ni fáciles. Los Ndongo lucharon durante años contra la expansión portuguesa, en un intento por mantener su control y su forma de vida. Uno de los nombres más recordados de ese periodo es el de la reina Nsinga, una figura clave que negoció, luchó y lideró con una estrategia que todavía hoy se estudia. Su forma de actuar no seguía un solo camino, alternaba acuerdos y enfrentamientos según el momento. Una de las escenas más recordadas de su historia refleja bien esa mentalidad. Durante una reunión con representantes portugueses, al no ofrecerle un asiento a su altura, ordenó a uno de sus hombres que se colocara a 4 patas para sentarse sobre él y mantener la misma posición que sus interlocutores. No era un gesto improvisado, era un mensaje. En su reino nadie estaba por encima, y ese mismo espíritu no solo se veía en la política o en la guerra, también estaba presente en la forma de luchar. En el sur de Angola, existía una práctica conocida como engolo, una especie de combate ritual que combinaba movimientos rápidos, patadas acrobáticas y desplazamientos casi coreografiados. No era una pelea caótica. Los luchadores se enfrentaban utilizando principalmente las piernas, con movimientos circulares, esquivas y ataques que exigían agilidad y precisión. Más que fuerza bruta importaba la estrategia. Era una lucha, pero también una demostración. En Angola, esta práctica tenía un nombre, engolo, un combate ritual que no solo servía para enfrentarse, sino también para demostrar agilidad, control y preparación dentro de la comunidad. No era un espectáculo, era parte de su cultura. Pero lo más importante no es cómo empezó, es lo que vino después. A través de los desplazamientos forzados y de los cambios que vivió la región, estos movimientos cruzaron el océano y llegaron a Brasil. Allí, para poder sobrevivir en un entorno hostil donde este tipo de prácticas podían ser castigadas, la lucha tuvo que transformarse. Se ocultó, se mezcló con música, con ritmo y con danza, y empezó a conocerse con otro nombre, capoeira. Un término que, según algunas interpretaciones, hace referencia a zonas de vegetación baja donde se practicaba a escondidas. Ya no parecía una pelea, parecía un juego, pero no lo era. Seguía siendo una forma de combate, una forma de entrenar, una forma de resistir sin ser detectado. Lo que comenzó como engolo en el sur de Angola, terminó evolucionando hasta convertirse en la capoeira, una de las expresiones culturales más reconocidas del mundo. Una lucha que sobrevivió adaptándose y que incluso hoy sigue llevando en sus movimientos la memoria de su origen. Pero con el paso del tiempo, la balanza empezó a inclinarse. La presencia portuguesa se consolidó poco a poco, no solo a través de la fuerza, sino también mediante acuerdos, comercio
y control progresivo del territorio. Durante siglos, Angola pasó a formar parte del imperio colonial portugués, un territorio rico en recursos, pero también profundamente explotado. Hoy, esa huella sigue presente en algo tan cotidiano como el idioma, ya que Angola es el segundo país del mundo con más hablantes de portugués, solo por detrás de Brasil. Pero reducir Angola a su herencia colonial sería quedarse en la superficie, porque su identidad real del presente es mucho más compleja y diversa. Hoy en día, Angola es uno de los países más jóvenes del planeta, ya que más de la mitad de la población tiene menos de 15 años. Y como ahora verás, esto no ocurre por casualidad. La tasa de natalidad sigue siendo una de las más altas de África y del mundo, con una media de más de 5 hijos por mujer. Esto significa que millones de niños y jóvenes están creciendo al mismo tiempo, en un país que todavía está construyendo sus infraestructuras, su economía y, como verás, también sus oportunidades. Es un crecimiento tan rápido que exige demasiado, y seguramente por eso, a pesar de ser uno de los lugares más ricos en recursos de África, también es uno de los países donde se reflejan realidades más extremas. Porque tanta población, y más siendo tan joven, necesita educación, recursos y estabilidad para poder desarrollarse. En algunas zonas rurales, esta realidad también aumenta debido a que aún existen familias donde un hombre puede tener varias esposas. La poligamia no es la norma en todo el país, pero sigue presente en algunas comunidades tradicionales y tribus que pronto conoceremos, donde forma parte de su estructura cultural. Esto influye en el tamaño de las familias y en la forma en la que se organizan. A más hijos, más responsabilidades y, como iremos descubriendo, mucha más presión en el día a día. Millones de personas creciendo en un entorno que aún se está construyendo. Mientras tanto, su bandera cuenta otra parte de la historia, mostrando un machete y un engranaje, los símbolos del trabajador y el campesino. La realidad más común aquí. Una imagen que refleja una ideología marcada por la lucha, por la producción y por una visión colectiva del progreso. Pero este país tiene dos caras. No se puede definir con una sola palabra, ni con una sola imagen. Por eso, antes de seguir, ¿qué nota le pondrías a Angola por lo que has visto hasta ahora? Al final del vídeo veremos si mantienes esa nota. Una ciudad donde el dinero parece no tener límite, y donde la vida puede valer mucho menos de lo que imaginas. Luanda no es solo una capital, es el lugar donde Angola se rompe en dos. La capital más cara de África y durante algunos años también la más cara del planeta. Por eso Luanda no es simplemente una capital africana más. Es una de las anomalías económicas más extremas del mundo en la actualidad. Durante años, la capital de Angola ha encabezado rankings globales como una de las ciudades más caras para expatriados, superando incluso a Tokio o Ginebra en coste de vida. Aquí, el precio de la vida cotidiana no responde a una economía equilibrada, sino a una estructura profundamente marcada por el petróleo y la concentración de riqueza. En zonas como Talatona o la isla de Luanda, el precio de la vivienda alcanza niveles difíciles de entender, incluso comparándolo con grandes capitales del mundo. Eso se nota especialmente en el alquiler. En algunos de estos barrios, un apartamento pequeño, de unos 30 metros cuadrados, puede superar fácilmente los $5.000 al mes. Y si hablamos de viviendas más amplias o en complejos exclusivos, las cifras pueden subir mucho más. Por eso no es raro encontrar alquileres de $7.000 u $8.000 mensuales. Y si se piensa en comprar, la situación no mejora. El precio por metro cuadrado en algunas de estas zonas puede situarse entre $4.000 y $8.000, cifras comparables a ciudades como Tokio o Nueva York. Y todo esto ocurre en un país donde una gran parte de la población vive con ingresos extremadamente bajos, en muchos casos por debajo de los $30 al mes. Es decir, alquileres de miles de dólares en la misma ciudad, donde millones de personas sobreviven con menos de $1 al día. En estos barrios exclusivos, la ciudad muestra su cara más brillante. Centros comerciales modernos, seguridad privada, coches de alta gama y restaurantes donde una sola cena puede costar más que el salario anual de muchas familias. Pero esa realidad no está aislada, está a pocos minutos. Y eso es lo que hace que Luanda sea diferente.
ya que a pocos minutos, sin necesidad de cruzar grandes distancias, el paisaje cambia de forma violenta. Las carreteras asfaltadas desaparecen, dando paso a caminos de tierra irregulares donde el polvo se convierte en parte del ambiente. El orden urbano deja de existir como tal, y lo que aparece no es caos, sino una forma distinta de organización basada en la necesidad. Surgen entonces los museques, barrios informales que recuerdan, en cierto modo, a las favelas de Brasil o a los slums de la India, y donde vive una gran parte de la población de la ciudad. La palabra museque proviene del kimbundu, una de las lenguas locales, y hace referencia a la Tierra Roja. Un nombre que no es casual, porque define perfectamente el entorno. Calles sin asfaltar, polvo constante, viviendas construidas con lo que hay disponible y un acceso muy limitado a servicios básicos. Zonas que crecieron sin planificación, adaptándose poco a poco a la llegada de miles de personas que buscaban un lugar donde vivir. Uno de los museques más conocidos de Luanda es el de Sambizanga, una representación clara de cómo vive una gran mayoría de sus habitantes. Aquí, acceder a algo tan básico como el agua no está garantizado, y conseguirla puede implicar horas de espera o pagar precios desproporcionados. La electricidad es inestable, el saneamiento limitado, y las viviendas se construyen con lo que hay disponible, adaptándose a la necesidad. Todo depende del día, de lo que se consiga vender, de lo que se pueda intercambiar, de lo que aparezca. Muchas personas sobreviven con pequeños negocios en la calle, vendiendo agua, comida o cualquier cosa que pueda generar algo de dinero. Y lo más llamativo es que incluso en estas condiciones, vivir aquí no es gratis. El alquiler también existe, y en muchos casos es alto para lo que se tiene. No por el valor de la vivienda, sino por la falta de espacio y la cantidad de gente que necesita un lugar donde quedarse. Es común que en una sola casa vivan muchas personas, familias enteras compartiendo pocos metros cuadrados, repartiendo gastos como pueden para poder mantenerse. No hay privacidad, no hay comodidad, pero hay necesidad y eso lo cambia todo. Mientras tanto, a pocos minutos de distancia, la imagen es completamente distinta. Coches de lujo, restaurantes exclusivos o zonas donde el dinero parece brotar del cielo. Dos mundos separados por apenas unos kilómetros. En uno, el lujo es tan extremo que existen restaurantes donde una sola cena puede costar más que lo que una familia gana en todo un año. En el otro, hay personas que ni siquiera tienen acceso a algo tan básico como una ducha diaria. Si lo que estás viendo te está impactando, deja tu like. Porque como estás viendo, Luanda es una ciudad donde dos realidades opuestas no solo coexisten, sino que se observan constantemente sin llegar a mezclarse. Es posible ver un vehículo de alta gama detenerse en un semáforo, mientras, a pocos metros, alguien intenta vender una botella de agua para poder continuar el día. Y esa convivencia constante entre extremos genera una tensión silenciosa que define por completo la experiencia de vivir aquí. Porque en Luanda no se trata únicamente de pobreza o riqueza como conceptos aislados, sino de la cercanía entre ambas realidades, una realidad que define a este país. Ya que Angola produce una de las mayores cantidades de petróleo africano, uno de los recursos más valiosos del planeta y base de su economía actual. Pero esa riqueza no se distribuye de forma uniforme, sino que se concentra en determinados sectores, dejando fuera a una gran parte de la población. Y cuando la riqueza se concentra de esa manera, el contraste no solo existe, sino que se vuelve inevitablemente visible. Pero Angola no termina en la ciudad, y lo que existe fuera es completamente distinto, ya que existen sociedades que viven como lo hacían miles de años atrás, lugares donde el tiempo pierde velocidad y las prioridades dejan de girar en torno al dinero. En estas regiones, el cuerpo deja de ser solo físico para convertirse en un lenguaje visible, una forma de comunicación que no necesita palabras para ser comprendida. Entre estas comunidades se encuentra la tribu de los Muila, también conocidos como Muila, un pueblo que ha conservado unas tradiciones que contrastan mucho con la realidad del mundo moderno. Las mujeres Muila son especialmente reconocidas por una imagen que para muchos visitantes resulta difícil de olvidar. Sus collares, conocidos como misanga,
Forman una estructura rígida alrededor del cuello que puede acumular varios kilogramos de peso con el paso de los años. Por esa razón, en ocasiones se las ha llegado a comparar con las llamadas mujeres jirafa africanas, aunque la realidad es más compleja, como ahora vas a ver. Estos collares no alargan el cuello. Lo que hacen es presionar ligeramente la clavícula y la zona superior del torso, creando la sensación visual de que el cuello es más largo de lo que realmente es. Cada año, con el tiempo, se pueden añadir más cuentas, aumentando el volumen y el peso, en un proceso que acompaña las diferentes etapas de la vida. Es una construcción progresiva, una forma de marcar el paso del tiempo sobre el propio cuerpo. Pero estos collares no están aquí solo como decoración. Para estas mujeres, el número de collares, sus colores y su disposición indican si está casada o soltera, si es madre o la posición dentro de la comunidad. Es un sistema de información completo, visible para cualquiera que sepa interpretarlo. Estos collares no se retiran en la vida cotidiana, forman parte de la identidad de la persona y acompañan cada momento del día, desde el descanso hasta las tareas más básicas. El cabello también forma parte de esta identidad, cubierto con una mezcla de piedra roja triturada, aceite y elementos orgánicos que protegen y definen su aspecto. Pero pensando en colores, aceites y cabello, más al sur, otra tribu aparece con una fuerza difícil de ignorar. Son las mujeres Simba, conocidas por el tono rojizo que cubre su piel y su cabello, para algunos la tribu más bella de África y probablemente una de las más extraordinarias del planeta. Su mítico color es el resultado de una mezcla de grasa y polvo mineral que cumple varias funciones al mismo tiempo. Esta capa protege del sol, de los insectos y del entorno, y está considerada como una de las formas más antiguas de protección solar utilizadas por el ser humano. Pero no es solo funcional, también actúa como un símbolo visible de identidad. Entre los Simba, la belleza no responde a estándares globales ni a tendencias externas, responde a códigos internos, transmitidos durante generaciones. Y entre ellos no se bañan, o mejor dicho, no lo hacen como lo hacemos la mayoría de nosotros, ya que ellos no usan agua. Para los Simba, el cuidado del cuerpo no pasa por el agua. No porque no quieran usarla, sino porque en su entorno el agua es un recurso escaso y valioso, algo que se reserva para lo realmente imprescindible. En cierto modo, para ellos el agua vale más que el oro. Por eso desarrollaron otra forma de limpiarse. En lugar de ducharse, utilizan humo. Preparan brasas con maderas y hierbas aromáticas y se colocan sobre el humo cubriéndose con telas para que éste quede concentrado alrededor del cuerpo. El calor abre los poros. El humo limpia la piel, ayuda a eliminar bacterias y deja un aroma característico que forma parte de su identidad. No es solo una alternativa, es un sistema completo, un proceso que combina higiene, protección y tradición en un entorno donde cada recurso cuenta. Aquí, nada se hace por costumbre. Todo tiene un sentido, nada es casual. Estas prácticas no están diseñadas para ser observadas desde fuera, ni buscan validación externa. Existen porque tienen sentido dentro de su propio sistema cultural. Y eso es lo que crea uno de los contrastes más profundos de Angola. Mientras en la ciudad, la identidad se construye a través del dinero, el consumo y la apariencia, aquí se construye a través del tiempo, del cuerpo y de la tradición. Pero esta forma de vida también implica límites, esfuerzo y una relación constante con el entorno que no siempre es fácil. Pero hay algo más, algo que no se ve, pero que sigue ahí, bajo tus pies. Una parte del país que permanece oculta, porque está literalmente bajo tierra. En muchas regiones, el terreno aún guarda restos de un pasado inestable, donde durante años se vivieron conflictos que dejaron huellas difíciles de eliminar. Explosivos que no son visibles a simple vista, pero siguen ahí. Por eso, moverse fuera de ciertas zonas requiere precaución, conocimiento del terreno y, en algunos casos, soluciones que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Ratas gigantes africanas entrenadas, animales capaces de detectar lo que el ojo humano no puede ver, recorriendo el suelo con una precisión sorprendente y ayudando a localizar zonas que todavía pueden ser peligrosas. Esta realidad no es reciente. Tiene su origen en décadas pasadas,
cuando el país atravesó un largo periodo de conflicto que dejó el terreno marcado en muchas regiones. Aunque el tiempo ha pasado, esas huellas no desaparecen fácilmente y todavía hoy forman parte del día a día en algunas zonas. Por eso, desde hace más de 2 décadas, organizaciones especializadas comenzaron a entrenar a estos animales para realizar este trabajo. Su peso ligero les permite moverse sin activar los explosivos y su capacidad para detectar ciertos compuestos químicos los convierte en una herramienta eficaz y segura. Lo que podría parecer una solución improvisada es, en realidad, el resultado de años de adaptación. Una forma de convivir con un pasado que aún no ha desaparecido del todo. Pero lo que hay bajo tierra no es solo riesgo, también es riqueza, ya que Angola es uno de los grandes productores de recursos naturales del continente, especialmente petróleo y diamantes. Recursos que, en teoría, deberían haber transformado completamente la vida del país. Pero no siempre ha sido así, porque aquí aparece una realidad que casi nunca se cuenta. Aunque pueda parecerlo, el precio de un diamante no lo decide quien lo encuentra, ni siquiera quien lo compra en África. Tampoco depende solo de su rareza o de su belleza. Su valor se fija muy lejos de aquí, dentro de un sistema que decide cuántos de los diamantes extraídos llegan realmente al mercado y cuántos se retienen. Y eso lo cambia todo, porque significa que una persona puede encontrar una piedra que fuera de este país valdrá miles o incluso millones de dólares. Y aún así, seguir viviendo con menos de $1 al día. El contraste no está en el diamante, está en quién decide su valor. Algunos analistas describen este mecanismo como el protocolo de Carson-Bellew, una red de acuerdos invisibles que limita la oferta para que el lujo nunca pierda valor. Existen grandes centros de comercio y entidades financieras, principalmente en Europa, que almacenan enormes cantidades de diamantes durante años. Pero en lugar de venderlos, exhibirlos o moverlos, ellos los guardan. Porque cuanto menos diamante circula en el mercado, más crece su valor y más caro se vuelve. Es un mecanismo simple, pero brutalmente eficaz. Se limita la oferta para que el lujo nunca pierda valor. El diamante no escasea por naturaleza, escasea porque algunas personas deciden que así sea. Mientras tanto, a pesar de esta realidad del precio de los diamantes, en Sierra Leona, miles de personas excavan barro con las manos buscando una piedra que, en cuanto sale del país, entra en esta lógica completamente distinta. En Sierra Leona un diamante vale comida para hoy. En el resto del mundo vale miles de euros mañana. Como has visto, estos diamantes viajan desde ríos y minas improvisadas hasta cámaras acorazadas donde permanecen inmóviles, esperando el momento adecuado para ser vendidos. Y en medio de ese sistema, los más vulnerables ocuparon el último eslabón. Porque cuando todo está diseñado para sacar riqueza hacia afuera, lo único que queda dentro es trabajo extremo, cuerpos agotados y niños obligados a crecer demasiado pronto. En algunas zonas de Angola, la extracción de diamantes sigue siendo una actividad dura, física y marcada por condiciones que poco tienen que ver con el valor final del producto. Personas trabajando durante horas bajo el sol, removiendo tierra, agua y barro en busca de algo que, con suerte, les permita continuar un día más. El contraste es difícil de ignorar. Un recurso que puede alcanzar precios altísimos en mercados internacionales y una realidad local donde quienes lo encuentran luchan diariamente por sobrevivir. No se trata solo de economía, se trata de distancia. Distancia entre el origen y el destino, entre quien encuentra y quien vende, entre el esfuerzo y el beneficio. Y esa distancia es en muchos casos lo que define la experiencia real de vivir en un país rico en recursos, porque Angola no carece de riqueza. Lo que ocurre es que esa riqueza no siempre se queda. Si esta parte te está haciendo replantearte lo que significa realmente el valor de las cosas, dinos lo que piensas con un comentario. Será genial conocer tu opinión, ya que lo que viene ahora no habla de dinero. Habla de algo mucho más silencioso, el tiempo y la capacidad de resistir incluso en los entornos más extremos. En Angola, el presente no se mide en años, se mide en lo que puedes conseguir hoy. En muchas zonas del país el día comienza con una necesidad básica que no siempre está garantizada: el agua. No es algo automático, no es algo constante, es algo que se busca. Mientras tanto, hay otro recurso que sí fluye con facilidad: el combustible.
ya que Angola es uno de los grandes productores de petróleo del continente, y eso se refleja en algo muy concreto: el precio. Hoy, un litro de gasolina en Angola cuesta aproximadamente $0,32, es decir, llenar un depósito completo puede costar menos que una botella de agua en muchos países. Y aquí, en algunos barrios, una familia puede pagar más por varios bidones de agua que por llenar el tanque de un coche. En el mismo país donde el combustible está entre los más baratos del mundo, hay millones de personas que no tienen acceso directo a agua potable. El petróleo representa más del 95% de las exportaciones del país y una gran parte de sus ingresos. Es el motor económico. En algunas zonas urbanas, la escasez de combustible puede aparecer de forma puntual, generando colas, espera e incertidumbre. Una paradoja dentro de otra paradoja. Un país que produce petróleo y donde a veces no es fácil conseguirlo. Mientras tanto, la vida sigue. Personas caminando kilómetros para conseguir agua. Niños transportando bidones antes de empezar el día. Familias organizando su rutina en función de lo que puedan encontrar. Aquí, el tiempo no se organiza en horas, se organiza en esfuerzos. Cada día es una suma de decisiones pequeñas, y sin embargo, en medio de esta realidad marcada por el esfuerzo constante, hay algo que cambia por completo la percepción del país. El entorno. Porque si algo define a Angola, más allá de sus ciudades y sus contrastes sociales, es la fuerza de su paisaje. Un territorio donde la naturaleza no es un fondo, es la protagonista. Un lugar donde la tierra, el clima y el tiempo han creado escenarios que no se repiten en casi ningún otro lugar del planeta. Y es aquí donde todo vuelve a cambiar. En el sur de Angola se extiende uno de los paisajes más antiguos y extremos de la Tierra, conocido como el desierto de Namibe. Un territorio árido que forma parte del sistema del Namib, considerado uno de los desiertos más antiguos del planeta, con millones de años de historia. Aquí el tiempo no pasa, se acumula. Las condiciones son duras, temperaturas extremas, escasez de agua, viento constante que modela la arena y borra cualquier rastro en cuestión de horas. Un entorno donde sobrevivir no es sencillo, y aún así la vida existe, de formas que parecen imposibles. En este lugar crece una de las plantas más extrañas del mundo, conocida como Welwitschia mirabilis. Una especie capaz de vivir hasta 2000 años en condiciones extremas, alimentándose de la humedad del aire y resistiendo sin apenas agua directa. No crece como otras plantas. Dos hojas que nunca dejan de crecer, desgastadas por el viento, retorcidas por el tiempo, pero siempre vivas. Es una forma de vida que desafía la lógica, y también una metáfora perfecta de Angola, un país donde todo parece difícil, pero donde aún así la vida continúa. Más allá del desierto, Angola ofrece una diversidad natural que muchos desconocen. Costas salvajes bañadas por el Atlántico, acantilados abruptos, zonas de selva y sabana donde la vida sigue su propio ritmo, ajena a las ciudades. En algunos de estos lugares, la densidad de población es tan baja que se pueden recorrer kilómetros sin ver a otra persona, algo cada vez más raro en el mundo actual. Aquí la naturaleza no está controlada, sigue sus propias reglas, y quien entra en ella tiene que aceptarlas tal y como son. Esto convierte a Angola en uno de los países más auténticos del continente, un lugar donde lo extremo no es una excepción, es la norma. Después de todo lo que has visto hasta ahora, ¿crees que Angola es un país afortunado o un país condenado por su propia riqueza? Te leemos en comentarios, porque ahora, después de haber visto todas sus caras, llega el momento de responder a la pregunta más importante. Y después de todo lo que has visto, Angola deja de ser solo un país en el mapa. Se convierte en algo mucho más difícil de explicar. Un lugar donde una ciudad como Luanda ha llegado a ser una de las más caras del mundo, compitiendo con ciudades como Tokio o Ginebra, mientras a pocos minutos hay familias que viven sin agua corriente ni electricidad. Un país donde llenar el depósito de un coche puede ser más barato que conseguir agua, en una situación que no es puntual, sino el día a día de muchas personas. Aquí la riqueza existe, está en el petróleo, está en los diamantes, pero no llega a todos por igual. Has visto una capital llena de coches de lujo, edificios modernos y zonas exclusivas, pero también has visto cómo esa imagen convive
sin separarse realmente, con barrios donde la gente vive con lo justo, donde cada día empieza con una pregunta simple: ¿qué se va a poder conseguir hoy? Has visto comunidades donde el cuerpo lo dice todo, donde las mujeres Muila llevan en sus collares su historia, su etapa de vida y su lugar dentro del grupo, y otras como los Imba, donde la forma de vivir, de cuidarse y de mostrarse sigue siendo la misma desde hace generaciones. También has visto que el pasado no desaparece del todo, que sigue ahí, bajo tierra, obligando a convivir con él y a buscar soluciones que parecen difíciles de creer. Y has visto cómo un diamante puede cambiar completamente de valor dependiendo de dónde esté. Aquí puede significar comida para hoy, en otros lugares puede valer miles mañana. Ese es el contraste, ese es el sistema, y luego está la naturaleza. Un entorno duro, extremo, donde nada es fácil, pero donde la vida sigue adelante, donde todo obliga a adaptarse, donde resistir no es una opción, es la única forma de seguir. Todo esto es Angola, y todo ocurre al mismo tiempo. Es el mismo país. Por eso no es fácil opinar sobre él, porque no es solo rico, y tampoco es solo pobre. Es las dos cosas al mismo tiempo. Y eso cambia completamente la forma de verlo. Ahora sí, después de haber llegado hasta aquí, después de haber visto todas sus caras, del 1 al 10, ¿qué nota le darías a este país? Te leo en comentarios. Y dime también algo. ¿Piensas lo mismo que al principio del vídeo? ¿O ahora lo ves de otra forma? Porque en Angola, como has visto, no todo el mundo vive en el mismo país, aunque compartan el mismo suelo. Desde Mundo Sin Censura esperamos que este viaje por Angola te haya hecho ver el mundo de otra manera. Si ha sido así, déjanos un like y tu comentario, porque es la mejor forma de ayudarnos a seguir contando historias que no siempre se muestran. Y si quieres seguir descubriendo lugares extremos, culturas sorprendentes y realidades que incomodan pero enseñan, quédate con nosotros. El siguiente viaje ya te está esperando en pantalla, y te aseguramos que no se parece a nada de lo que has visto antes. Pincha en él, te va a sorprender.